más allá de negar la fe. Verso 1 en adelante. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover, dice el apóstol Pablo, fácilmente de vuestro modo de pensar. Es un deseo que él tiene en su corazón. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Se refiere, siempre hemos tenido en cuenta, cuando se refiere con la palabra apostasía, que se refiere al abandono de la fe. Abandono, a traicionar aquello o a dejar aquello en lo cual declaraba o manifestaba que sentía y que seguía. Hasta ahí está bien en su definición de apostasía, es real, así es. Pero quiero enseñarles algo más, y es que en el término original, en el hebreo, apostasía hacía énfasis a caer del estado, alejarse del estado de ser. Repito, apostasía no solo le hace referencia al abandono de la fe, sino a alejarse del estado de ser. Dice la palabra a través del apóstol Pablo que en estos postreros días se levantaría una gran apostasía. Y hemos enseñado y hemos enfatizado muchas veces en temas escatológicos de que mucha gente se iría atrás y negaría la fe que decía tener. De hecho, la Biblia registra en Apocalipsis capítulo 17, describe que hay un gobierno pequeño, pero con influencia sobre muchas naciones en el mundo, el cual se sienta sobre las muchas aguas, que quiere decir las muchas naciones, las muchas gentes, los muchos pueblos. Tiene un anillo de oro, tiene como referencia un cáliz de oro, tiene como referencia también, como identidad, los colores y túnicas púrpura y escarlata. Apocalipsis capítulo 17. Y menciona que estos que durante 1700 años han dicho y han hablado que Jesús es quien les gobierna, el cual tienen un representante que se hace llamar el representante de Dios en la tierra. Dice la palabra que luego negarán a aquel que han pronunciado durante 1700 años y le negarán y reconocerán a otro como el Señor. La Biblia escribe que ese otro es el que el mismo apóstol Pablo acá en la carta de Tesalónica se refiere como el inicuo, el hijo de perdición, y conocemos como el anticristo. A ese le reconocerán y le dirán: ese es el Señor. Hasta ahí estamos bien con nuestra definición de apostasía. Hemos entendido bien esto, que es una apostasía, el negar, el dejar atrás lo que en otra ocasión habíamos defendido inclusivemente. Pero esta vez quiero ir a un término aún más claro, y es alejarse del estado de ser. ¿Qué es alejarse del estado de ser entonces? Alejarse del sentido original en lo cual Dios nos ha creado y en lo cual Dios ha querido que nosotros estemos. Alejarse de una identidad divina, la cual Dios ha dado a cada uno de nosotros. Quiero que vaya, por favor, para ser más claro, al libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1.
el Espíritu dice claramente, el Espíritu Santo, que en los postreros tiempos, ¿cuáles son esos postreros tiempos? Los nuestros, los actuales. Algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y de doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los han conocido, y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios, por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Vuelva otra vez al verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así que hará Satanás que algunos nieguen la fe, es verdad, que hayan asistido durante mucho tiempo y hayan pasado de pronto por nuestras costumbres, como lo son los bautismos, manifestaciones pentecostales, es verdad, que hayan alabado, que hayan danzado, que hayan cantado, que hayan predicado, pero a causa de la carne, dice la palabra, apostatarán. Pero en el sentido original, no solo negarán, sino también se alejarán del estado de ser. ¿A qué se refiere con alejarse del estado de ser? Quiere decir que el hombre caerá del estado de hombría. Quiere decir que la mujer caerá del estado de feminidad. Entonces la familia se alejará del estado familiar que debe tener. El matrimonio se alejará del sentido santo, el cual Dios ha querido darle. Y eso no lo hemos visto como apostasía. Lo relacionamos solo a la fe. Oh, sí. ¿Está bien? Claro que está bien. Pero creo que está un poco incompleto. Porque muchos estarán, y lo digo con mucha esperanza, que ninguno de los presentes acá esté delante de Dios el día que estemos delante de su trono, y cuando vayamos a dar cuenta, no nos vayan a juzgar por apóstatas, y tal vez engañados a nosotros mismos diciendo, pero todo el tiempo estuve. ¿Por qué me van a juzgar por apóstata? Y qué sorpresa sería cuando la misma voz de Dios diga, por cuanto se alejó del sentido original, serás juzgado por apóstata. Porque entonces el hombre veía normal el dejar de ser hombre y querer tal vez cambiar de sexo. Y era normal entonces la mujer desear ya no ser más mujer y tal vez tener relaciones sexuales con otra mujer. Entonces algunos, a través del consejo, sin apostatar de la fe, darán consejos de que es mejor que ni te cases, puedes ensayar viviendo en unión libre. Y qué vergüenza sería y qué triste sería el estar delante de Dios y Dios reclamando, diciendo, te juzgaré por apóstata, porque tal vez no negaste la fe, pero en tu corazón fuiste apóstata cuando le quitaste el sentido que yo le di al matrimonio, el sentido que yo le di a la hombría, el sentido que yo le di a la mujer, el sentido que yo le di al matrimonio, el sentido que yo le di a la familia, el sentido que yo le di a la iglesia. Pastores apóstatas y caerán en la apostasía, todo porque permitieron y convirtieron la iglesia, la casa del Señor, el cual lugar santo debe ser, casi en discotecas. Convertir la casa de Dios
en lugares de modelaje. Y usted dirá, eso existe, usted puede investigar todo lo que quiera. Hay evidencia a través de los medios que hemos convertido, y en la iglesia hay congregaciones donde hacen pasarelas, hacen caminatas de moda. Los jóvenes no solo se reúnen a alabar al Señor, sino que implementan todo tipo de ritmo musical. Y hay letras en las cuales los pastores encargados de velar por sus almas no ponen atención, no ponen cuidado a ver de qué trata, sino que solo se basan en, mientras hayan gente, mientras tengamos niños, mientras tengamos muchos jóvenes, no importa. Y la palabra dice, se alejaron del estado natural, se alejaron del estado de ser, cayeron en apostasía y no se dieron cuenta. Oh, qué triste esto. Quiero que vaya al libro de los Efesios, por favor, capítulo 5. Versículo 6 al 8. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais, ¿cómo dice? Tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad pues como hijos entonces de luz. Verso 6. Si usted va a andar como hijo de luz, siendo hijo de quien debe ser, entonces que nadie le vaya a engañar. ¿Por qué dice que nadie le vaya a engañar? Porque es fácil entonces que si nosotros no nos cuidamos, si nosotros guardamos otras cosas en nuestra cabeza, guardamos otras cosas en nuestro corazón que no es la palabra de Dios, es muy fácil que seamos nosotros mismos engañados. Dice el verso 6: porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿A quiénes se refiere? ¿A los inconversos? No. Se refiere a aquellos que conocen. Entonces, ¿por qué a estos que conocieron les llama hijos de desobediencia? Porque en otra época fueron, caminaron, creyeron, danzaron, oraron, reprendieron, alabaron, manifestaron, predicaron, se oraron nuevamente y nunca pertenecieron. Es triste. Yo sé y tengo la esperanza que a partir de hoy la palabra apostasía la relacionemos como debe ser. No solo abandono de fe, sino abandono del estado de ser. Hay un estado original en cada uno de nosotros. Y usted dirá, ¿y entonces qué esperanza hay para los que entonces están caminando en apostasía y no se han dado cuenta? Déjeme decirles que hay muchos cristianos, muchos creyentes que pueden caminar en apostasía sin desearlo. La Biblia dice que aquellos que hacen lo que el mundo y celebran lo que el mundo hace, se constituyen en enemigos de Dios. Pablo llama un apóstata porque abandona el estado que debe ser. ¿Cuál es el estado de ser nuestro ahora? La Biblia dice, como hijos de luz caminar, como hijos de Dios caminar. Ese es nuestro estado natural, ese es nuestro estado actual, ese es el estado que deberíamos tener. Todo lo contrario a lo que éramos antes. Déjeme preguntarle lo siguiente: ¿siente usted que sus amistades están felices con usted? Es muy probable entonces que si sus amistades o las personas que le rodean están muy felices, es muy probable que es porque el evangelio, la luz que representa, no la irradia. Y el evangelio que dice tener, tal vez no esté maduro en cada uno de las personas que se encuentran así.
Porque cuando el evangelio se muestra de parte de nosotros como es para con los demás, déjenme decirles que provoca: 1, cambios; 2, fastidio; 3, rechazo. Rechazo de parte de ellos y rechazo de parte nuestra. No nos gusta la misma música, ya no cuadra. ¿Por qué? Porque no es que el gusto musical cambie, el gusto musical puede ser el mismo, pero las letras, lo que escuchábamos, dice que nuestro espíritu, dice el apóstol Pablo en la carta de los Gálatas, dice: lucha contra la carne. Y hay música que fastidie. Entre más ores, entre más te metas con el Señor, entre más busques su presencia, más te fastidia lo del mundo. Entre menos te metas con Dios, no tienes problema para rechazar lo del mundo. Al contrario, abre sus brazos y le dices bienvenido, aún sin darte cuenta. Ahora, eso lo sabemos, claro que sí. Lo que no sabíamos es que la palabra de Dios le identifica a ese también como un apóstata, porque está alejado del estado de ser, del estado natural, el cual debe ser. Y su estado debe ser irradiar luz, ser sal, sazonar, llegar a donde llegue. Y si hay enfermos, lo primero que debería hacer es: déjenme orar. Cuando van a repartir alimentos, lo primero que sale de su boca es: déjeme bendecir los alimentos. Y si se supone que allí hay 2 creyentes de luz, los 2 se manifiestan y dicen: ora tú, no, ora tú. Bueno, yo oro pues. Pero hay una discusión sana diciendo: yo quiero bendecir los alimentos. Pero cuando se reúnen santos a la mesa y ninguno dice: yo quiero bendecirlos, sino que como costumbre y como animalitos cogemos los alimentos y a comer. Oh, algo está pasando, algo falta, algo extraño hay. O una de dos: o Pablo exagera, o el evangelio y la conversión nuestra no es como debe ser y no es a la altura de lo que debería ser. Qué triste. El estado de ser es increíble. El estado de ser. La Biblia dice: cuando Jesús vaya a regresar por su iglesia, los tiempos serán como en los días de Noé. ¿Cómo eran los tiempos de Noé? La Biblia dice que se estaban dando en casamiento. ¿Es problema en casamiento? No, no es problema. Pero había una libertad sexual impresionante. Y estaba hombres con hombres, mujeres con mujeres. Como dice la carta en el libro de Romanos, en el capítulo 1 del 24 en adelante, dice que las mujeres dejaron su estado natural y se corrompieron y se unieron a otras mujeres. Y los hombres se unieron a otros hombres. Y las criaturas, en vez de dar gracias a Dios por lo creado, empezaron a dar gracias ¿a quién? A la madre naturaleza. ¿A ustedes les parece conocido lo que les estoy mencionando ahora? Es lo que vivimos ahorita, como en los días de Noé. Bien dice la escritura en Colosenses capítulo 2 versículo 17: todo lo cual viene a ser sombra de lo que ha de venir. Lo que pasó antes va a pasar ahora y será igual. Y antes de que venga el día glorioso del Señor, se manifestará una gran apostasía. Déjeme decirle, ¿está esperando usted que se manifieste una gran apostasía o la está viendo actualmente? Son nuestros tiempos, mis amados hermanos. Pertenece a este tiempo. Está pasando delante de su cara, delante de usted. Y algunos no se han dado cuenta. Y en vez de reprender y de pronto aborrecer lo que Dios aborrece, estamos aplaudiendo. ¿Sabe usted cuánto me fastidia a mí declaraciones como la del cantante Ricky Martin? Niega la Biblia, niega a Dios,
Obvio, no conviene. No le conviene. Lo niega completamente. ¿Sabe a cuántos cristianos de pronto les cae bien? E inscriben en sus redes sociales: me gusta su originalidad, su autenticidad. Y no estamos cayendo en cuenta. Dice que Dios le va a juzgar por apostasía. Tu estado natural es que aborrezca lo que yo aborrezco, ama lo que yo amo, persigue lo que yo deseo, pero desecha aquello que yo desecho. Y no está hablando de entonces de irnos al extremo de decir: entonces yo no puedo tener comunión con los inconversos. No, usted vive aquí en la tierra, no en la luna. Sea respetuoso, salúdelos. La Biblia dice que bienaventurado el que no estuvo en silla de escarnecedores y ha sentado. Entonces algunos llevan eso a otro extremo diciendo: entonces no voy a ir a cine, entonces no voy a ir a un restaurante. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de evangelio puro. Usted puede ir al cine. Cuando está hablando que bienaventurado aquel que no se ha sentado en silla de escarnecedores, es en silla de burladores. El escarnecedor es el que se burla del evangelio. Hay gente que se burla de la fe. Hay gente que se burla de los santos. Usted puede tener relación entonces con el inconverso y respetarle. Y si trabaja con ellos, desearle muy buenos días y un Dios le bendiga y orar por ellos. Porque si usted no ora por ellos, ¿quién orará por ellos? Pero yo me refiero es llegar al punto de aplaudir, de celebrar y de omitir palabra de pronto de exhortación cuando usted ve lo malo y el pecado. Eso es otra cosa. Llegó un punto en nuestro crecimiento, mis hermanas y yo, que poníamos música y nos burlábamos de papá. Él ponía mucho cuidado que oíamos. Entonces poníamos música en inglés. Él va a ver este video. Y él preguntaba. Qué increíble era que ahorita ya nos damos cuenta. Si hubiera ido yo a parar en esa época delante de Dios y de su trono, me hubiera dicho: apóstata. ¿Por qué apóstata? Todo el tiempo estuve en la iglesia. Yo todo el tiempo asistí igual que ustedes. Sí, pero no solo negaste la fe, no la negaste, pero negaste tu estado de ser. Dejaste tu estado natural. Te formé para que me adoraras. Te formé para que me sirvieras. Engañaste a tu papá, pero de mí no te puedes burlar. Gálatas capítulo 6 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. De nuestro papá terrenal nos podemos burlar, pero de nuestro Padre celestial, oh no, Él sabe todas las cosas. Tanto sabe que dice la escritura en el Salmo 139 que antes que nuestra palabra la tengamos en la lengua, he aquí Él lo sabe absolutamente todo. Antes de nosotros ser formados, en sus manos la Biblia dice que fue formado nuestro embrión. Y antes del embrión estar en sus manos, la Biblia dice que antes de que existiera la tierra, nosotros hacíamos parte de su plan para ser llamados hijos de Dios. Efesios 1:4. Tanto sabe el Señor y nosotros pretendemos burlarnos de Él, escuchar este tipo de mensajes y luego decir: ¿será que sí? A mí no me parece. Yo no creo que sea de tanta exageración. No, Dios no quiere que usted se esclavice ni sea sectario. Dios no quiere que usted sea un legalista. Lo que sí quiere es que usted se defina. Hay un estado natural que tiene cada uno. Si es santo, que pues camine santamente. Si es cristiano, pues hable como cristiano. Pero no es posible que hoy hablemos como cristianos y luego no. Y si nos golpeamos, se nos salgan las palabras. Yo les he contado, pero lo voy a contar otra vez, que en una ocasión estaba haciendo un trabajo en casa de mi cuñado y me golpeé el dedo con un martillo.
Si a usted le ha pasado, usted sabe muy bien que después de que usted se golpea, usted rápidamente desciende al infierno y regresa. Cuando me golpeé, me puse el dedo en la boca y yo solo decía: ay Dios, ay Padre, ay Padre. Y yo creo que lloré. Ay Padre, ay Padre, ay Padre, ay Padre. Con ese dolor, usted sabe que te golpeas, pero el ardor queda. Ay Padre, ay Padre, ay Padre, ay Padre, ay Padre. Cuando volteo, estaba mi cuñado así. Y yo le dije: ¿qué pasó? Y decila. ¿Decí qué? Está esperando que dijera lo normal, lo que a él le salía. Decila lo que voy a decir. Menos mal no me salió otra cosa, porque después, ¿cómo le doy testimonio? Ahora, no literal, pero si le pasa a usted algo malo, ¿cómo le ven reaccionar los de la calle? ¿Cómo le ven reaccionar su familia, sus hijos, los nietos? Ahora mi padre, que es abuelo, me he dado cuenta he hablado con los nietos, con mis sobrinos, cómo le admiran. Tengo un sobrino que me dice: cuando yo tengo cualquier tipo de duda, solo llamo a 2 personas, a mi abuelo y a usted, tío. No tengo a nadie más como referencia. Yo le dije hace poco: no hablas con nadie más. No, con nadie más. Es que los demás son mentirosos. Cuando me dice eso, ¿usted sabe cómo me pone a mí? ¿Cómo debo estar delante de él? Y uno dice: wow, no, es increíble. Cuando le iba a decir en ese momento: no quiero que me vea así, viene esa palabra del Señor a mi corazón diciéndole: no te laves las manos. Necesito que tengas esa clase de exigencia. Pablo dijo: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Imítenme a mí. Cuando me ven a mí, decía el apóstol Pablo, ¿ven a quién? A Jesús. ¿Acaso no dice la escritura eso en la carta de los Corintios? El varón es gloria de Dios, la imagen, y la mujer, gloria del varón. Lo que quiere decir es que cuando ven al varón en casa, no solo ven un sacerdote, sino que ven a Dios mismo. Esa es la idea. Eso es lo que le decimos a los hombres, que cuando la esposa, los hijos le vean, tienen que ver a Dios, la acción de Dios y la mente de Dios en él. Y dice: y la mujer, como la mujer entonces refleja al hombre y el hombre refleja a Dios, quiere decir que si cuando ven al hombre ven a Dios, cuando ven a la mujer, ¿a quién ven? A Dios. Pero tenemos mujeres que alaban al Señor, obviamente no en esta iglesia, pero mujeres que alaban al Señor y en casa gritan, parecen bautizadas en puro jugo de limón todo el tiempo, con las cejas que les hubieran colocado un alfiler aquí y les hubiera unido las cejas, y están así. Y llega la reunión del sábado y ahora sí, a la iglesia. Hay niños que ni quieren ir a una iglesia, y no es porque no les guste, sino que el testimonio de papá y mamá no es bueno. El testimonio de papá y mamá no es el correcto. Pero esos mismos padres luego van al pastor y le dicen: pastor, ayúdeme a orar, es que mi hijo es apático, mi hijo no quiere. Si el hijo pudiera expresarse, diría: es que el testimonio que yo le veo a ella, el testimonio que yo le veo a él, no son lo suficiente para yo querer buscar de Dios. ¿Para qué voy a buscar de Dios si él no ha cambiado? Tenemos papás que golpean. Bien dice la Biblia que sí, castigue a sus hijos. Pues la Biblia dice que Dios al que ama corrige y disciplina, y pone el ejemplo de la vara, pero también lo hace con justo juicio. No se exagera. La Biblia dice en el libro de Colosenses que padres, no exasperen a vuestros hijos, y dice textualmente: para que no se desalienten. Tratamos hoy en día con los hijos y tenemos una cantidad de muchachos desalentados, y desalentados es por el mal testimonio de los padres.
Todo el tiempo gritan. Grita el papá, grita la mamá, se gritan todos. Van a la escuela y gritan los profesores. Están en la calle y gritan los amigos. Y en todas partes gritan. No hay un cambio, solo apostasía. El estado natural, el estado de ser de cada uno no se está manifestando como Dios debería ser. Pero estamos en la iglesia adorando. Vamos a gozarnos y a celebrar. Pero cuando estemos delante de Dios, oh sorpresa nos vamos a llevar. ¿Para qué entonces predicamos la palabra? Esto es preparatorio para cuando estemos delante de Él. La semana pasada hablábamos sobre el tribunal, ¿sí recuerdan? Todo esto es preparatorio para nosotros estar delante de Él. Meto las manos en el fuego para decir que muy pronto estaremos delante de Dios. Muy pronto. Todo y se cumplirá la palabra, donde todos estaremos delante de Él en su trono, grandes y pequeños. Daremos cuenta de Dios por todas las cosas habladas, todas las cosas pensadas. Usted dice, pero hay cosas que yo he pensado, muchas cosas. Déjeme decirle que hay más homicidas de pensamiento que de obra. Hay gente que ha anhelado que el cónyuge se muera, y delante de Dios es un homicida. Cuando la Biblia dice, ay del que le diga fatuo, ay que hable mal contra su hermano y no manifieste amor. Y seremos juzgados por homicidas, pero nos lavamos las manos. Necesitamos entender bien esto, entender la palabra, para todo el tiempo hacer como el rey David. Señor, perdona mis faltas y aún las que me son ocultas. Si es posible decirle a Dios, perdona mis pecados todos los días, pues todos los días, hasta que venga el Señor. Tengo la costumbre todos los días, sin importar la fecha, sin importar el día, sin importar, aunque no me acuerde que haya hecho algo malo, aún así le digo, Dios, perdóname, porque tengo en mi cabeza que ofenderle a Él es demasiado fácil, porque Él es santo, Él es puro, es intachable, Él es impecable. Es tan fácil entonces ofenderle, es tan fácil transgredirle, que a lo mejor una mirada mía, un gesto mío, una palabra mía, de pronto fue en contra de lo que Él quería. Todos los días le digo, perdona mis pecados, perdóname Señor, perdona mis pecados. Si usted pudiera oír mi oración, estaría cansado. ¿Y cuántas veces el pastor le pide perdón a Dios por los pecados? Y no lo dejaré de hacer. Todos los días, hoy le dije, perdona mis pecados. Mañana, perdona mis pecados. Y pasado mañana, Señor, perdona mis pecados. Porque es fácil, porque soy un hombre pecador. Y a veces no me acuerdo, hay días de días. Hay días que de pronto me enojé, pero hay otros días que no. Y hay otros días que lo paso tan en blanco que parece una paloma. Pero aún así, por más paloma, bien dice la Biblia que delante del puro, delante del limpio, delante de Él que es santo, y yo estoy inmundo, yo soy solo vil, sucio, que solo soy limpio a través de su sangre. Entonces cuando me acuerdo de todo esto, le digo, Dios, perdona mis pecados, perdóname Señor, limpia mis ojos. Si yo he visto algo que no te gusta, si yo he hablado algo que a ti no te gusta, si he oído algo de lo cual a ti no te gusta, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo se contrista con facilidad. ¿Qué quiere decir que se contrista con facilidad? Que el Espíritu Santo entró en ustedes una vez declararon a Jesús como el Señor de sus vidas. Por promesa el Espíritu Santo entró, pero esa presencia dentro de ustedes se contrista con facilidad. Hay personas que dicen, pero siento como un vacío, y no lo relacionan con el Espíritu Santo. Entonces reprenden la depresión, y no hay nadie con revelación que le diga, mira, el Espíritu está contristado, el Espíritu está triste. ¿Por qué? Pues porque puedes entrar en oración y no lo haces. Porque hay otras cosas que llaman y te llaman con pasión, a la cual tú le sirves y no le sirves a Él. El Espíritu se contrista muy fácilmente. Bien dice la Escritura, el apóstol Pablo dice, no contristéis al Espíritu. No lo contristen. Es fácil herirlo. La Biblia describe que Él llora. Llora. Por eso también algunos le llamamos persona al Espíritu Santo. Él llora, se siente. La Biblia dice en la carta de Jueces
que cuando entonces Sansón abrió todo su corazón, permitió entonces amar más a Dalila que a Dios, la Biblia dice que el espíritu le dejó, abandonó. Y alguien dirá, pues se quiso ir con mucho orgullo. No, porque la Biblia dice que el espíritu nos anhela celosamente, no quiere dejar a ninguno. Por eso le duele que usted le reemplace. Hay gente que le reemplaza con las posesiones, hay gente que le reemplaza con la televisión, hay gente que le reemplaza con el celular, el internet, hay gente que le reemplaza con el ejercicio físico, hay gente que le reemplaza tan fácil. Los domingos en la mañana hay mucha gente, ¿sabe? Usted lo que más ve los domingos en la mañana, salga y dé una vuelta y solo va a ver ¿qué? Deportistas y evangélicos. Fácil. Todo el que esté ciclista con tenis va para el gimnasio o a trotar. Pero si está vestido así de pantalón y todo eso y de vestido, va para la iglesia. Es lo que más uno ve un domingo. Pero ¿cuántos de esos deportistas cambiaron el espacio de buscar de Dios por el deporte? Pastor, es que es bueno hacer deporte. Sí, claro que es bueno hacer deporte. Claro que sí. Estos días le compartí esto a alguien. Vaya a la carta de Timoteo 6 en adelante. Si esto enseñas a los hermanos, serás ¿qué cosa? Miren, buen ministro, lo que estamos enseñando. De Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio, mire, corporal, para poco es provechoso. Y usted dice, no, es muy provechoso. Sí, ¿de qué le va a servir en el tribunal del Señor? ¿Te vas a poder llevar ese cuerpo que cultivas? ¿Serás salvo junto con tu alma? ¿Acaso no dice la palabra de Dios que el cuerpo va a quedarse aquí en la tierra hasta que se deshaga y sea polvo? Eclesiastés capítulo 3, versículos 20 y 21. Y comparte el mismo destino que con el animal. Imagínese ese cuerpo tan ejercitado, tan bien guardado y nutrido y alimentado, al lado y enterrado al lado de Firulai. Igualito. Firulai no se guardó, Firulai no hizo ejercicio, nunca hizo aeróbicos. Todo el tiempo el cuerpo de Firulai mirando el cuerpo de su amo, que se hizo de todo e invirtió de todo. Mire, el que no conoce la palabra, bien dice la palabra que le compara con un necio. Y usted dice, entonces me dejo engordar. No, sea sabio, no se deje engordar, coma bien y haga ejercicio. Bueno, pastor, entonces ¿hago ejercicio o no hago ejercicio? Haga ejercicio. Pero ¿acaso no han leído Eclesiastés capítulo 3? Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. ¿Sabe que hay gente que no vino hoy porque están cansados? Están agotados. Sí, este es el tiempo de escuchar la palabra. Tal vez tiene un cansancio físico, pero algunos tienen cansancio físico, pero no tienen cansancio mental, porque el cerebro para poco lo utilizan, poco les aprovecha. Usted dice, ¿cómo se sabe eso? Fácil, es sino conversar. ¿De qué están llenas las personas? ¿Acaso ustedes nunca han hablado con alguien supuestamente intelectual que les habla bien de su ramo en el cual se muevan? Si es un banquero, habla bien de la banca y se mueve en medio de la banca y te habla de la bolsa bursátil de una forma y con una destreza increíble. Cambia el tema. La banca, mi tema es la banca. El abogado, mi tema es la ley. Pero no le cambies el tema. Mucho conocimiento de muchas cosas, en lo cual no trae provecho.
Verso 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, la bondad, el servicio a los demás. Dice, ese es un buen ejercicio. Si supieran cómo llena. Cuando están en el programa los sábados de Pequeñas Semillas con los niños, gloria a Dios por los hermanos que van allá, porque sábado tras sábado están yendo a atender niños carentes de palabra, de amor, afecto. Pequeñas Semillas no les paga, no tiene dinero para pagarles, necesita antes dinero para sostener esto. Y aún así cada sábado van. Y tal vez algunos hermanos no quieran ir y quieran quedar acostados. Pasaron un viernes de cansancio y levantarse en la mañana para luego ir a atender niños. El aliciente debe ser la palabra. La palabra dice que el ejercitar la piedad, la bondad, el amor y la misericordia, ese es un buen ejercicio para nuestra mente, nuestro corazón. Vale la pena. Eso hace parte del estado natural del ser de cada uno. Dice, verso 8: porque el ejercicio corporal para poco es que, vea, si tiene una Biblia, por favor subraye esa parte. Para poco es provechoso. Estoy de acuerdo con que hagan ejercicios. De hecho, yo necesito hacer ejercicio. Y siempre que leo esto me acuerdo que tengo que hacer ejercicio. Mi cuerpo lo necesita. Pero aún así yo tengo que tener algo muy en claro. Para poco es provechoso. ¿A qué se refiere porque poco? Es que lo único que usted va a heredar y va a disfrutar eternamente es el conocimiento de la palabra de Dios. Si no aprendió la palabra, ¿de qué va a hablar? ¿De libros? ¿De qué va a hablar en la vida eterna? ¿Romeo? ¿Gabriel García Márquez? ¿De qué va a hablar? Por eso yo entiendo bien las palabras del apóstol Pablo. Cuando tiene todas las cosas fuera del evangelio, las tiene por basura. Dice, porque nada de eso me deja algo en lo cual me edifique. Usted solo añade conocimiento, doctrinas de hombres. Pablo le llama fábulas, historias, gente que se llena con eso. ¿Sabe cuánto la gente hace dinero? Dice, los 5 pasos para sentirse bien. 5 niveles para tener una mente positiva. Cuando un hijo de Dios está lleno de la palabra de Dios, no necesita nada de eso. Sabe que con la presencia del Señor en su vida, absolutamente tiene todo el gozo. Y una vez con ese gozo, ni siquiera tiene que ser un simposio para repartir el gozo. Lo único que hace es que cuando entiende la palabra de Dios, dice, entonces los enfermos, sí, que los ancianos pongan la mano sobre ellos, ungiéndolos con aceite, para que ellos ¿qué? Sean sanos. Uno lo entiende bien, no cobra la palabra, pero el necio seguirá asistiendo a simposios para encontrar los 5 niveles de la felicidad. ¿Y sabe quién lo está dando? Un hombre o una mujer que son muy felices porque están cobrando con el simposio. Y la gente está sorprendida. Y usted no ha visto, me imagino que no ha ido a esas conferencias porque es bien cristiano, pero asisten y les ponen a repetir. Y muy parecido a la iglesia. Levante la mano y dicen, declare con acción positiva. ¿Usted no le suena eso conocido? Con positivismo, que usted es una mujer y un hombre llevado al triunfo, diseñado a triunfar, y salen de ese simposio llenísimos. Es lo más parecido a los encuentros y a los campamentos cristianos. Déjeme decirle con todo respeto, tenemos encuentros, campamentos llenos de positivismo y ausentes de la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo
no desea que la gente se sienta bien. El Espíritu Santo lo único que desea es que la gente se arrepienta, que crucifique la carne junto con Cristo, que doblegue sus más íntimos pensamientos y los lleve a la cruz. Cuando usted va a la presencia de Dios, lo único que hace es sentirse mal por lo sucio que es. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, y es lo que menos vemos ahorita en los encuentros. La gente sale diciendo: me encuentro positivo, salgo con positivismo. Y son los mismos que llegan a congregaciones cristianas y nadie les enseña que están caminando en una apostasía. Se alejaron del estado de ser. Agradan a sus amistades. Hay amistades que saben de algunos cristianos, pero si usted le pregunta, ellos en su corazón saben que esos dichos cristianos no lo son. ¿Y sabe por qué muchos de esos amigos no se convierten al Señor? Porque todavía no han visto algo que valga la pena. Algo. Es que ir a la iglesia cristiana es casi lo mismo, igualito. Solo que antes decía: yo asisto allí, ahora asisto acá. Pero, y hay poder, hay unción. No, pero igual. ¿Dónde está el cambio entonces? ¿Usted sabe que los de la religión popular cantan nuestras canciones? Anteriormente, hace unos años, era lo más aburrido ir a esas iglesias. No provocaba, y había una gran diferencia. Uno sabía: iglesia cristiana, iglesia no, iglesia cristiana, iglesia no. Ahora, ¿usted le ve la diferencia? Entras y están: renuévame, y hay gente así, arrodillada. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia tiene que estar en la unción, pero la unción no está. Se carece de unción. Se está manifestando, más bien se está manejando la iglesia con emoción y no hay un cambio genuino. ¿Dónde está la oración por los enfermos? ¿Dónde está la manifestación de poder, la manifestación del Espíritu Santo por tanta fe? ¿Dónde está? Leyendo a Jesús en el libro de Marcos, en el capítulo 5, encontraba Jesús haciendo milagros de una forma poderosa, hasta que regresa a donde pasó su infancia y donde todos lo conocían. Oye, eso es triste. Estaba Jesús como en la gloria, increíble. Hizo toda clase de milagros, se los recomiendo que lo lean. Oraba por los enfermos, echaba fuera demonios, libertaba a los cautivos. Eran manifestaciones pero impresionantes. Cuando llega al lugar donde creció, la Biblia dice que empezaron todos: ese no es el hijo del carpintero, ese no es el hijo de María que vivía allí en la esquina. Y dice la escritura que Jesús no halló fe y sanó a algunos que otros, pero ya no de la misma forma. ¿Y saben por qué? No porque no quisiera, sino que estuvo imposibilitado ¿de qué? De fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Usted dirá: increíble. Le voy a contar que esto es lo peor. Tenemos iglesias cristianas, ojalá esta nunca vaya a hacer eso, pero tenemos congregaciones cristianas donde la gente está acostumbrada a estar sentada escuchando el evangelio y salen de ahí por costumbre hasta que llegue el otro día en el cual yo debo asistir. Se convirtió en una moda. Pero Jesús visita ese lugar y encuentra lo mismo de Marcos 5: ausencia de fe, pero es una iglesia supuestamente de él. Nadie ora por nadie. No hay manifestación poderosa del Espíritu Santo, pero hay mucho conocimiento. Lo que usted más nota es envanecimiento, mucho estudio, yo mucho lo sé, mucho seminario, pero poca presencia. Ausencia, aún en la iglesia, del estado original. Y quiero terminar con esto: alejados, apostasía, alejados de su estado natural, alejados del estado de ser. El hombre de su hombría, la mujer de su feminidad, el matrimonio del sentido santo. Cásense, no importan. Y si se divorcian en 2-3 meses, está bien, pero cásense. Y corrompen el deseo que Dios tenía.
el estado de la familia y el estado natural. Ahí es cuando un apóstata fácilmente dice esto: la madre se convirtió en padre y no entiende que el sentido original es que el padre es padre y la madre es madre, y por más buena madre que sea, solo puede ser madre, en lo cual Dios le diseñó, y no puede ser padre. Y si está sola, será una excelente madre, pero no he conocido la primera que sea padre y madre. Es solo una excelente mamá o un excelente papá. Pero se inculca eso en los corazones, y tenemos hijos apóstatas que crecen lejos del estado natural de ser, donde dicen: yo también puedo ser papá, así como mi mamá lo fue conmigo y nos sacó adelante. Yo puedo ser padre y madre. ¿Y sabe qué está en el corazón de esa niña? Que se va a casar, y lo que nadie sabe es que ya ha declarado, ha manifestado en su mente, adivinen, que se va a divorciar, que tendrá un hogar roto, y la iniquidad, tal cual papá o tal cual mamá, tal cual el hijo, e irá en generación. Apostasía. Pero hay esperanza. ¿Para qué? Tenemos tiempo, dice la palabra. Tiempo siempre de recordar, de poner cuidado, de decir: Señor, líbrame de ser un apóstata. Líbrame, oh Dios, de caminar lejos de tu voluntad. Tenemos tiempo de dar un testimonio ahora a los que antes de pronto no habíamos podido.